Bien, buenos días. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Efesios. Vamos al capítulo 4 de Efesios y vamos a retomar. Acá hemos estado considerando algunas lecciones a través de lo que el apóstol escribió a esta iglesia a través de esta carta, una carta que tiene un contenido amplio, doctrinal, sobre la base de la salvación, haciendo un recuento de lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que éramos, lo que somos, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, lógicamente. Tiene un gran contenido práctico para la vida personal, para la vida congregacional, para la vida familiar, para la vida laboral. Cada uno de nosotros, frente a porciones como esta, debe tener una actitud, una disposición de saber qué es lo que Dios quiere decir o hablar para mí en particular. Hemos estado avanzando ya y vamos a leer los primeros 16 versículos del capítulo 4 de Efesios. Dice así la escritura, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Estábamos analizando en los primeros versículos acerca de la comunión. Esa unidad ha sido lograda por Dios. Ya miramos en los capítulos anteriores nuestra condición. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él en su misericordia nos salvó, dice por gracia. Ahora en el capítulo 2 también mirábamos algo muy interesante y es lo que nosotros éramos. Dice que en cuanto al pueblo de Israel, nosotros éramos incircuncisos, no teníamos el pacto, no teníamos pacto ni promesa, ni a Dios ni a Cristo. Pero Él nos acercó. Y el propósito del Evangelio es acercar al hombre a Dios. La condición del hombre sin Cristo es alejado de Dios. Pablo dice en Romanos 3, destituidos de la presencia de Dios. Esa es la condición. Cada uno de nosotros tiene que considerar su vida a partir de ahí. Y es que nosotros en el pecado estamos separados, destituidos de Dios. Pero ese no es el querer de Dios. La destitución, el apartarse de Dios por nosotros se da a la luz de lo que Él es. Él es santo. Él no tolera el pecado. Pero aunque Él no tolera el pecado y aborrece el pecado y aborrece el pecador por causa del pecado también, su anhelo es salvarle.
Su anhelo es restaurarle. Y era lo que miramos en el capítulo 2. Se acercó a nosotros, los que estaban lejos, los que estaban cerca. Tenemos entrada a Él. Y llama la atención que hace énfasis en la obra del Señor Jesucristo. No hay otra manera. Es la única manera que una persona pueda ser salvo, es reconociendo a Cristo como Salvador. ¿Estás lejos? ¿Estás destituido? Pero Él se acerca a ti, extiende tu mano. Y a través del sacrificio, como le recordamos hace un rato acá en la cena, su cuerpo partido, su sangre derramada, el pecador puede encontrar salvación. Para muchos se ha vuelto un tema de religión y controversial porque, claro, el aumento de las religiones y la difamación que hay por todo el mundo del Evangelio ha llevado al corazón del hombre a apartarse. Tal vez usted tenga sus razones para no creer porque ha visto casos verdaderos, casos de personas que toman el Evangelio como fuente de ganancia. ¿Para qué? Para enriquecerse y para apartar a otros de la verdad. Y detrás de todo esto, el maligno cegando el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz. Pero ¿saben la cosa? No hay excusa. Si hay alguien aquí que no ha creído, no hay excusa. Teníamos una charla estos días con unos amigos en una comida. Y claro, él de una vez intenta tocarme el tema de la Biblia, de la religión, de Dios. Y me saca de una vez todos aquellos casos malos de hombres que han hecho cosas. Y yo lo escuché atentamente y al final le dije, pero no tienes excusa. Porque lo que ellos hayan hecho no invalida el propósito de Dios contigo y es salvarte. Porque aunque los demás quieran darle la espalda a Dios y hacer lo contrario a lo que Dios haga, ellos son responsables delante de Dios. Pero tú eres responsable por tu vida delante de Dios. Entonces el capítulo 3 nos lleva a mirar el gran misterio de nosotros los gentiles. El gentil en la Biblia es el que no es judío. ¿Quién tenía la cercanía con Dios? El judío. A ellos se les había dado la palabra, los pactos, la promesa. Dios se había manifestado a ellos. De hecho, la salvación era ¿para quién? De los judíos para los judíos. Y cuando el Señor Jesucristo nace, ¿qué dicen los ángeles? Hoy ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Salvar a quién? A Israel. Pero una cosa que recordábamos esta mañana es que despiadadamente ellos le entregaron a muerte. No queremos que éste reine sobre nosotros. Y es ahí donde entramos nosotros los gentiles, que cuando Él a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, entonces se abre la posibilidad para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A todos los que creen en su nombre, dice la Escritura, les da la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Capítulo 3 de Efesios, dice el misterio, que nosotros los gentiles que estábamos lejos, destituidos, ahora acercados por el sacrificio de Cristo, somos herederos de Dios, copartícipes de la promesa, dice Pablo, de la cual él había sido puesto como ministro para anunciar en el Evangelio este gran propósito de Dios, que a través de nosotros los gentiles se dé a conocer al mundo y a los ángeles la multiforme sabiduría de Dios. Mire, lo que Dios le está ofreciendo es una oportunidad que ninguna empresa, compañía multinacional le va a ofrecer en ninguna parte del mundo. Porque lo que Él le da es eterno, lo que el mundo da es pasajero. La gloria del mundo se marchita. Es como la flor en el campo que nace por la mañana, se seca y en la tarde es cortada y echada en el horno. Así es la gloria del hombre, pero la gloria que Él da, Él dice, yo les doy vida y vida en abundancia. El Señor Jesucristo tenía esa preocupación y orando al Padre, Él decía, ruego por estos, ya no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, no que los quites del mundo, por eso estamos acá, no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Para qué? Para que sean uno como tú y yo somos uno. Capítulo 4, entonces habla de la unidad. Una unidad, gracias a Dios,
que no se logra por el esfuerzo humano, no se logra porque nos pusimos de acuerdo para ponernos en común las cosas y estamos unidos. No, la unidad ha sido lograda por Dios a través de su Hijo Jesucristo en la cruz, y unidos nosotros por el Espíritu, cada uno de los que ha creído forma parte de esta unidad. Una persona que, para resumir los primeros versículos, una persona que cree es llamada, y dice Pablo, versículo 2, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es lo que hacemos ahora. Un cuerpo. ¿Qué tienen los que han creído? Un cuerpo. Pues claro, tenemos un cuerpo, pero no se refiere a este cuerpo. Se refiere al cuerpo del que somos parte. Antes no teníamos parte en nada, ahora estamos unidos a un cuerpo, y es el cuerpo de Cristo. Cada uno de los que ha creído forma parte de este cuerpo. Es un cuerpo místico. El mundo no lo puede ver, pasan por acá y no ven nada, pero Dios nos ve a nosotros como el cuerpo de Cristo. Cada uno miembro unido a Él, con una función específica y especial. Pero no solamente somos un cuerpo, tenemos un espíritu, y es el Espíritu de Dios. Y no solamente un espíritu, sino una misma esperanza, una esperanza eterna. Y quiero hacer énfasis ahí, porque lo que nos une a los otros creyentes, esta esperanza no es terrenal. ¿Cuál era el llamado de Israel? Un llamado terrenal. Pero el escritor de Hebreos a los creyentes les dice: hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Y quiero que esto nos quede muy claro, y quiero hacer énfasis en esto, porque la esperanza que tiene el mundo es terrenal. El mundo se mueve a lo que haga el mundo. Entonces, si hoy el dólar subió, si el euro subió, si Rusia sigue atacando a Ucrania, y la gente comienza a poner la esperanza en lo que hay acá. Pero hermanos, nuestra esperanza no está en lo que está acá. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La esperanza que el creyente tiene no avergüenza, porque quien ha prometido no es Putin, no es Maduro, no es Petro, no es ninguno de los hombres que en la autoridad que ellos tienen dicen, y puede que cumplan algunas cosas, pero siendo hombre son potencialmente infieles, desleales, como nosotros. No somos mejores que ellos. Pero quien ha prometido es fiel. Él que su palabra es veraz, Él que no miente, Él que ha puesto su nombre como juramento para cumplir su palabra, Él es el que nos ha dado esperanza. ¿Por qué quiero enfatizar en esto, hermanos? Porque la vida del creyente se va a tornar diferente cuando nosotros dejamos de ver como ve el mundo. Cuando nosotros movemos la perspectiva, no a la esperanza que tiene el mundo, a lo que ellos quieren, y nosotros también queremos lo que ellos quieren, sino a la esperanza que Dios nos ha puesto por delante. O sea, la esperanza del mundo es lo que se ve, pero la esperanza del creyente está en lo que no se ve. Porque las cosas que se ven, dice Pablo, son temporales, pasajeras, efímeras, pero lo que no se ve es eterno, es eterno. Nosotros tenemos un espíritu, una esperanza, un Señor, y eso es lo que a nosotros nos mantiene. ¿Qué es lo que preserva la comunión? El señorío de Cristo. Ojo, el señorío en la iglesia no está por un clero. Aquí no hay un clero, la iglesia no tiene un clero, por eso no hay pastor. No tenemos un pastor ni un obispo. Nosotros como iglesia reconocemos la autoridad del Señor en medio, y a través de quien Él delegue la autoridad. Y el reconocimiento del señorío de Cristo en la iglesia hace que se mantenga y se preserve la unidad. ¿Por qué? Porque no es lo que diga yo, ni es lo que diga el hermano ahí, ni lo que diga el otro. Nosotros como colaboradores suyos, como administradores de Él, solamente somos sobrevedores para que la iglesia pueda cumplir lo que el Señor quiere. Pero ni estamos puestos por encima, ni somos policías, sino simplemente administradores de la gracia de Dios. Pero cada uno se sujeta ¿a quién?
al señorío de Él. Cada recomendación que hay en la Escritura, sujetarse a los ancianos, la esposa al esposo, el esposo a la esposa, los padres a los hijos a los padres, los obreros a sus amos, los amos en su labor a los obreros, solamente tiene sentido cuando ¿qué? Cuando cada uno reconoce el señorío de Cristo. Porque si no hay sometimiento a Él, será muy difícil que haya sometimiento a las demás cosas. Ni siquiera la autoridad, ni siquiera el policía con el arma no le vamos a sujetar. Así que, si no se reconoce el señorío de Cristo. ¿Qué es lo que preserva la unidad entre hermanos, entre iglesias? ¿Cuál es la confianza de que otras asambleas en otro lugar, como los hermanos que están hoy acá, que no conozco de dónde viene, cuál es la confianza que hay con ellos? El sometimiento al señorío de Cristo. Que el hermano que está allá en Pasto congregado ahorita, estoy tranquilo, porque él está sometido al señorío de Cristo. Y si él está sometido al señorío de Cristo, la asamblea allá, o en la Guajira, o en el Chocó, o en el Amazonas, si hay, solamente se preserven. ¿Por qué? Porque están sujetos al señorío de Cristo. De lo contrario, imagínense nosotros esperando que humanamente ellos preserven la comunión. Imposible. Y si hoy se preserva la comunión aquí, es y debe ser, y espero que así sea, solamente por el señorío de Cristo en este lugar. Si Cristo no tiene la preeminencia aquí, si Él no es el Señor de mi vida, no hay unidad, no hay comunión. Y no puedo esperar que otros gocen conmigo de comunión. ¿Por qué? Porque primero está el señorío de Cristo. Dice la Escritura, para que Él en todo tenga la preeminencia. O sea, el primer lugar es Cristo aquí. Por eso no hacemos más de lo que Él dice. ¿Cuánto más quisiéramos hacer? Y es ahí el problema que nos diferencia en cuanto a denominaciones y demás. No porque seamos mejores que ellos, en ninguna manera, sino porque el Señor en su gracia nos preserva. ¿Para qué? Para no ir más allá de los linderos. Y siempre que damos un paso y hay un cambio y queremos mejorar en algo, tiene que ser porque la Escritura lo determina. Porque si el Señor no lo quiere, tampoco lo queremos hacer, ni nos interesa. No, pero podría ser muy bueno, así. Pero si el Señor no lo determina, no vamos a hacer algo que Él no quiere. No solamente tenemos un Señor, una fe. Y esto es muy importante, hermano, porque en cuanto al conocerle a Él, ¿qué es lo que realmente nos va a fortalecer en conocerle y entenderle? Es en creerle a Él. Es en creerle. Mire una cosa importante. Podemos pararnos 1000 veces aquí, traer 1000 predicadores de los mejores del mundo acá. La iglesia no va a crecer hasta que todos aquí le crean a Él. Yo me paro acá y hablo. No sé si lo hago bien. Los puedo dormir, cansar, aturdir con mi voz, dormir con mi voz, cualquier cantidad de cosas. Pero el sentir que hay es que sea el Señor quien esté hablando. Y el anhelo es que cada palabra humana o persuasiva, intención humana, que quiera ir diferente a lo que Dios quiere, sea callado, para que sea la voz de Él hablando. Como dijo varios profetas, lo que Él diga, yo diré. Pero mira que el rey, por ejemplo Micaías, mira que el rey, todos los profetas le han dicho bien, pero a Micaías no les gustaba porque siempre les decía mal. No era que les dijera el mal, no, era que él decía la palabra de Dios. La fe no solamente es el conjunto de toda la doctrina y de todo lo que nosotros tenemos, sino que cada uno debe creerle a Dios, porque la fe realmente es, como dice el escritor de Hebreos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el que le cree, el que se acerca a Él, debe creer que le hay, que existe, que Él está aquí hablándome a mi corazón. Si no hay fe, no hay nada. Podemos tener 1000 libros de doctrina, podemos tener muchas cosas, pero si usted personalmente no decide creerle a Dios. Ahora, creer no solamente es, sí, yo creo, porque la fe tiene varios pasos. Principal paso de la fe, ¿cuál es? Oír. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué?
no cualquier cosa, la palabra de Dios. Pero segundo de oír, hay que creer, aceptar, asimilar que así es. Y para no alargar más la cosa, porque la fe es muy amplia, una palabra muy chiquita pero muy grande, no solamente es oír, creer, o sea, atesorar, sino obedecer. Eso complementa la fe, porque la fe lleva a una acción, ¿sí? Pero como dice el escritor Santiago, de las obras, hay fe, pero hay obras. Hay obras, pero están basadas ¿en qué? En una fe. Y dice además acá en el capítulo 4, un bautismo, unidos por él a través del bautismo. Mencionamos 2 bautismos en la Escritura: el bautismo del Espíritu Santo, y hemos sido bautizados en el Espíritu Santo cuando aquel día en Pentecostés el Espíritu vino, cayó sobre ellos, y de ahí en adelante cada persona que cree es recibido en él. Somos bautizados en él y lo mostramos públicamente a través del bautismo en el agua. Pero tenemos un bautismo, y es que hemos sido sumergidos en él. Estamos en Cristo, no en otro. Pero no solamente eso, y tenemos un Dios que es nuestro Padre. Él está por encima de todo. No hay nadie superior en la iglesia. Y esto nos lleva a algo muy importante. Y es que cuando lo vemos a Él como Padre, nos da un aspecto de familiaridad. De que con Dios no es solamente un Dios como juez, sino que además es nuestro Padre. Que aunque Él está encima de todo, hay algo hermoso acá. Sobre todos, por todos y en todos. Y cada uno de estos todos presenta algo de Él. Sobre todo, Él está soberano. Tiene control de todas las cosas. Pero además, Él dice por todos. Y es su disposición, es su benignidad hacia todos, porque no es para Él. No está reservado. No tenemos un Dios envidioso. No tenemos un Dios que dijo, pecaron, ustedes verán qué hacen. Miren a ver qué hacen. Cómo se desenredan ustedes. Yo les advertí, yo les dije. No, Él se da por nosotros. Tenemos un Dios que hace hasta lo imposible para vernos cerca de Él. Y yo quiero que tengamos esa confianza, hermanos. Porque una de las cosas que nos va a ayudar en la vida diaria, en la vida secular, en la vida familiar, es creer que Él es Dios. El Dios que hemos creído no solamente es un Cristo crucificado ahí. Somos hijos del Dios Todopoderoso, que tiene control sobre todas las cosas y que es por nosotros. Y dice Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Habrá alguien? Nadie. Nadie. Por eso temo cuando las personas se me oponen, cuando me hacen el feo, cuando me rechazan. Me da pesar por ellos. Les tengo que confesar, en mi mente digo, no saben con quién se han metido. Y es que es así, porque el que nos toca la niña de sus ojos. Nosotros en las manos de Dios somos poderosos. Nosotros lo creemos. Por eso vivimos como vivimos, arañando el mundo, queriendo complacernos con lo que el mundo da, cuando Dios nos puede dar mucho más. Había un hombre, creo que es en Los Reyes, y él había hecho un negocio y tenía todo listo y las naves, y cuando Dios le dice, desiste, y el negocio y las naves y toda la inversión, Dios le manda a decir, no te daré yo mucho más. Porque nosotros ponemos la mirada en lo que aquí hay, pero perdemos la mirada de que Él es Dios, sobre todo, por todos y en todos. Y ese en todos para mí es muy especial, hermanos, porque es su presencia en mí, en nosotros. Uno considera personajes en la antigüedad y uno ve, por ejemplo, a José en Egipto y Dios estaba con José, en él. Uno ve a Daniel y el mismo rey tenía que decir, en él hay espíritu de los dioses. Él en nosotros, Cristo en nosotros, es la esperanza de gloria. Cuando Cristo en nuestra vida, o sea, en nosotros, Él vive en nosotros, se manifieste, dice Pablo a los Colosenses, nosotros seremos manifestados con Él
en gloria. Ahora bien, ese era el resumen. Pero a cada uno, hermanos, se nos ha dado la gracia conforme a la medida de Cristo. Ahora nosotros, hermanos, cada uno, la palabra cada uno habla a cada uno en particular. ¿Listo? Ya tenemos todo lo que complementa la unidad. Ya tenemos comunión. Tenemos todo en común. ¿Y ahora qué? Eso es como cuando uno entra a una empresa, duran 15 días capacitándolo, le entrega el uniforme, la herramienta, y uno queda en la puerta el primer día. ¿Y ahora qué? Bueno, a lo que vinimos pues. Cada uno, conforme, me gusta esa frase, conforme a la medida. Esta palabra conforme a la medida es para que tengamos en cuenta, hermanos, que no es el que más haga o el más capacitado, ¿quién fue aquí a un seminario o estuvo en un instituto bíblico? Hágale. No, cada uno conforme a la gracia, cada uno. Y dice entonces, recibimos el don de Cristo. Y esta parte es especial. Dice el versículo 8, por lo cual dice la Escritura, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Eso que nos tenía agarrados, encerrados, encarcelados, en cadenas. Porque el pecado es lo que hace. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero Él vino para liberarnos del pecado, de la carga de Él, de la esclavitud, y llevó cautiva la cautividad, aquello que nos impedía. Esto en contraste con lo que dice Pablo en Romanos. ¿Qué dice Pablo en Romanos? Ya hemos mirado a todos, judíos y gentiles, todos bajo pecado. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni si... Pero dice ahí, inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero esa cautividad, eso que nos impedía acercarnos, pero no solamente acercarnos, sino ser algo para Dios o hacer algo para Dios, Cristo lo tomó. Tomó cautiva la cautividad y nos dio dones a los hombres. Y esta capacidad especial espiritual que Él ha dado a cada uno de los que está aquí, tiene que pensar, ¿qué me ha dado el Señor? No somos muchos nobles ni muchos poderosos, dice Pablo a los Corintios. Lo vil, lo necio, lo menospreciado, lo que no es, eso escogió Dios. ¿Para qué? Para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Estos somos. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Aquí estamos. Eso no desmerita lo que cada uno tenga intelectualmente, su cargo, su estudio, su doctorado, su maestría, su universidad, su colegio. No. Pero delante de Dios, lo que hacemos en cuanto a los dones espirituales no depende de la capacidad humana. ¿Que nos va a ayudar? Claro. No es lo mismo un hermano que no sabe leer a un hermano que sabe leer y puede explicar. Pero el que no sabe leer, por el hecho de no saber leer, no es inútil en la iglesia. Y esa es la gracia de Dios. Pero mire, lo que nos hace diferentes no es la capacidad intelectual o física que nosotros tengamos, ni siquiera los talentos físicos que usted pueda tener, sino lo que nos hace diferentes es el don espiritual que cada uno ha recibido de Él, como dice el versículo 9, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero. Él primero vino, se acercó y nos conoció, y ahora Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Y viendo la necesidad, ¿qué hizo? Él mismo descendió. Dice, el mismo que descendió es el mismo que subió por encima de todo para llenarlo todo arriba, y él mismo abajo constituyó ¿qué? Apóstoles, profeta, evangelista. Me llama la atención acá: apóstoles, a otros profetas, a otro evangelista, a otros pastores y a otros maestros. Y esto habla de las capacidades que Dios ha dado a cada uno. Y esta lista no es la única. Tenemos Romanos 12, Corintios 12, donde nos amplía la lista. Más allá de estos dones especiales que fueron utilizados, ¿para qué?
para la divulgación del Evangelio. Entonces tenemos los apóstoles junto con los profetas, los maestros, los pastores y los evangelistas. Y ellos pusieron el fundamento. Y ahora nosotros edificamos sobre el fundamento que ellos colocaron, y de ahí en adelante nosotros continuamos dando forma a esta construcción. Somos edificio de Dios, somos labranza de Dios. Cada uno, miren cómo sobreedifica. Miren, hermanos, aquí estamos. Hablamos hace un rato con Jairo de diferentes lugares, diferentes iglesias posiblemente, hasta de denominaciones. Y aquí nos trajo el Señor. Y no es casualidad. No, pues yo no tenía donde más y ahí llegué. No es que llegué. Es que Dios lo puso acá. Porque es que Dios tiene un propósito con cada uno. Y a partir de nosotros, Él tiene una obra para hacer. Y es lo que yo quisiera animarlos de una manera práctica y sencilla, que cada uno pueda a partir de esto decir, Él mismo constituyó. ¿Y a mí en qué me puso? ¿Y yo qué es lo que voy a hacer? Porque ¿cuál es el propósito? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Versículo 12 al final, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar y edificar. Aquellos que ya hicieron su labor, nos dejaron estos escritos como los apóstoles y profetas, y muchos maestros y pastores y evangelistas que hemos tenido, nos han dado lo que necesitamos. ¿Para qué? Para el perfeccionamiento. ¿Qué más necesitamos para perfeccionarnos? Nada más. La palabra que hemos recibido es palabra profética, y es la palabra profética más segura. A ella hacemos bien en estar atentos. ¿Para qué? Segunda cosa acá, para la edificación. Nosotros podemos ser edificados en el constante ejercicio de nuestros dones espirituales, pero cada uno ha recibido. Hermanos, se ha sido puesto acá. Hemos comenzado un año nuevo. Cada uno se ha trazado sus metas, sus propósitos, tanto en lo personal, lo laboral, lo familiar, pero aquí estamos como iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Hay una labor grande para hacer, y a partir de nosotros Dios quiere perfeccionar la obra. Dice Pablo a los filipenses, el que ha comenzado en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Pero tenemos acá también la responsabilidad de la edificación de la iglesia. Entonces tenemos tareas personales. Primero, yo en mi vida diaria, en lo individual, debo crecer. Me debo edificar. Debo tener un espacio de intimidad con el Señor. ¿Tiene usted la intimidad con el Señor? Es que no me queda tiempo. Trabajo mucho, madrugo. Debe haber un espacio en nuestra vida diaria de oración, de lectura, de edificación. Pero es que yo leo y tengo que salir corriendo. Pero no solamente leer. La Biblia habla de meditar en la palabra de Dios. El Salmo 1 dice que medita en su ley de día y de noche. Lo dice el que la lee de día y de noche. ¿Por qué? Porque posiblemente no le queda tiempo, pero sí le queda tiempo en su trabajo, mientras está haciendo la labor. Usted puede meditar. Los animales limpios del Antiguo Testamento son figuras de nosotros, entre eso la vaca, que ella mastica, come, y luego se sienta que con el segundo estómago sigue masticando, sigue rumiando, y va pasando, y va digiriendo, y va sacando lo que no sirve. Eso somos. Delante del Señor tenemos una tarea constante, personal, de crecer. Yo no puedo esperar que mi esposa crezca espiritualmente, que mis hijos crezcan, que la iglesia crezca, que todo mi entorno, si yo personalmente ¿qué? No crezco. Segundo, tenemos una tarea familiar. La iglesia tiene un fundamento, y es la familia. Dios tiene un cuidado especial por la familia, el matrimonio, la preservación del matrimonio. Es un vínculo santo, hermanos. Y es lo que Satanás ha querido dañar, distorsionar. Y es lo que vemos afuera. Toda la crueldad que hay en cuanto al matrimonio. Y todo el libertinaje que hay. Y ahorita con todo el tema
de género, de todo este tipo de cosas. ¿Para qué? Para dañar la figura del matrimonio, que es base fundamental. ¿Para qué? Para que la familia crezca. Nuestro matrimonio tiene que fortalecerse, las familias tienen que fortalecerse en una sola cosa, en estar unidos a Él. La situación de la familia no es económica, ojo. La situación de la familia no es tanto lo emocional. La situación, tanto personal como familiar, es espiritual. Es espiritual. Mira, hermanos, hemos pasado, y aquí hay testimonios de hermanos que han pasado por situaciones difíciles, económicas, problemas tremendos en el hogar, con los hijos y todo. Pero lo que mantiene y preserva el matrimonio, lo que va a dar edificación en la vida espiritual, y eso va a traer como resultado. Van a pasar momentos difíciles, van a superar esos momentos difíciles, pero se va a ver el resultado de una vida que le agrada al Señor. Podemos traer el pasaje, no sé si lo saco de contexto, pero dice: yo honro a los que me honran. Como padres, como esposos, debemos honrar al Señor. Que nuestros hijos vean el testimonio de congregarnos, de estudiar, de que no solamente nos vean en el celular, sino que nos vean en la palabra, en la oración, en la congregación. Pero tenemos una responsabilidad como asamblea de crecer, y tenemos una responsabilidad con la sociedad de presentarnos ante ellos como luminares en el mundo. Una ciudad asentada en tinieblas es esta, y nosotros hemos sido puestos como luminarios, no para escondernos, sino para ser visibles. Y va a querer ser apagada esta luz, pero el Señor nos ha puesto aquí. Y entonces, a través de nosotros se va a lograr la edificación. Y dice el versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice: a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito, hermanos. No es poner la mirada en los hombres. Quisiéramos ser ejemplo para que nos sigan. Pablo se atrevía a decir: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cuánto lo quisiera decir, hermanos? Pero sabe, tenemos que imitarle a Él. Tenemos que conocerle a Él. Tenemos que llegar a la medida, a la estatura del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Él es el modelo. Hermanos, si le han fallado, si le hemos fallado como asamblea, si no le hemos dado el cariño y el aprecio que tal vez usted se merece, si no lo hemos saludado como se merece, si no le hemos hecho acompañamiento, llamándolo, insistiéndole, animándole a reunirse, queremos decirle, hermanos, primero que nos perdone, pero queremos decirle: la medida, la estatura a la que usted debe llegar no es la mía, no es la de los hermanos responsables aquí. Es a la medida, a la estatura del varón perfecto. La plenitud de Dios es Él. Ponga la mirada en Él, hermano. Ponga la mirada en Él. Y mantengámonos firmes en un mismo sentir de agradarle, de glorificarle, para que a partir de nosotros se pueda, hermanos, dar crecimiento y edificación a la iglesia que Él ha puesto acá en Villavicencio. ¿Cuánto anhelamos que cada uno pueda tener ese sentir? Ese es el anhelo de nuestro corazón. Y si hay alguien aquí que no ha creído, quisiéramos animarle. No queremos que salga de acá sin que antes usted arregle cuentas con Dios. Pablo, ese día, camino a Damasco, cuando él se encontró con el Señor, le dijo: ¿quién eres? Yo soy Jesús. Y él está hoy queriéndole salvar. Pero inmediatamente Pablo reconoce que era Jesús, que dice: ¿qué quieres que yo haga? Y ese es el anhelo de nuestro corazón, que usted pueda ser salvo hoy y que pueda encontrar en Cristo una vida con propósito, una vida con sentido, que realmente le agrade a Él. Bien.